Ahora sí, entonces, el enlace covalente quiere decir que entre dos átomos, por ejemplo, el átomo de silicio, ¿qué significa? Este átomo de aquí, perdón, este electrón de aquí va a compartirse con el electrón del silicio del otro y el otro va a entregar perdón, empezamos la cadena aquí. Este átomo de silicio envía su electrón, un electrón al otro átomo de silicio, el otro átomo de silicio envía un electrón al otro átomo y así sucesivamente en cadena enviando los átomos. Al enviar un átomo, nosotros generamos la electricidad o la fuerza, la FEM como lo conocemos, o el voltaje, ¿sí? Recuerden, en circuitos. ¿Qué era el voltaje? Levantando la mano, no se peleen. Mario. ¿Qué era el voltaje? ¿Ya se olvidaron? Resistencia por intensidad. ¿Perdón? No te escuché La esa. resistencia por la intensidad. Esa es la fórmula del voltaje, pero ¿qué era el voltaje? Mario. Mario. No se escucha lo que dice Mario. Es el flujo de la corriente. Ya, más que el flujo de la corriente, que eso es la corriente. Es el flujo, la fuerza, sí, es la fuerza, sí, muy bien, Mario. Es la fuerza con la que los electrones se mueven. Es la energía mecánica que genera, la energía que genera este movimiento de electrones de un lado a otro es el voltaje en realidad, ¿sí? Y la cantidad de electrones que se mueven es la corriente, recuerden, la corriente. ¿Por qué? Porque este átomo de silicio puede enviar sus cuatro átomos, sus cuatro electrones a sus otros compañeros y los otros recibir de la misma manera. De esta manera estamos enviando más corriente o menos corriente, ¿sí? De esta manera más o menos funciona la, la electricidad y los semiconductores también, porque la parte de conducción, ¿sí? Ya vamos a ver después cómo funcionan como aislantes. ¿Qué nos dice aquí la palabra intrínseco? La palabrita intrínseco. Vamos al material intrínseco. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? ¿Alguien que no haya participado? Creo que ya todos participaron. Me falta Patrick. Patrick, ayúdame por favor con ese párrafo. Enlace que forma dos átomos a partir de dos electrones. Perdón. Enlace que forman dos átomos a partir de dos electrones. No. Ayúdame el párrafo que estoy compartiendo. Se ve. No se ve el. No sale nada, bro. ¿No se ve? Sale la misma imagen. Sí. Sí, ahí sí. Ahí ya se ve. Ahí sí. Es un material semiconductor que haya sido cuidadoso. Esencia, lo más puro posible que se pueda fabricar utilizando tecnología actual. Ya, muchas gracias, Patrick. Punto para Patrick. Material intrínseco, ¿sí? El material intrínseco viene a ser cualquier material semiconductor que haya sido cuidadosamente refinado, es decir, lo más puro posible. Que si es zinc,
perdón, si es solo silicio, es solo silicio. Si es solo germanio, es solo germanio. No tenga ningún tipo de impureza. A este material intrínseco podríamos denominarlo también material, 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 material puro, sí, no se me viene la palabra, pero bueno, el material intrínseco es muy complejo de obtener. Es muy complejo de obtener. ¿Por qué? Porque el material intrínseco, como decimos, sacamos del silicio, por ejemplo, de la arena. En la arena no solo hay silicio, también hay otros componentes y para poder separar a todos estos componentes se necesita un proceso sumamente eh, complejo de realizar y no vamos a lograr obtener un componente completamente puro. Por lo tanto, los componentes extrínsecos vienen a ser aquellos componentes que se van dopando, ¿sí? Vamos a ver la palabrita dopar después. ¿Dónde está extrínseco? No, todavía no. Entonces, anoten por ahí, esta diapositiva no la tengo. El material extrínseco viene a ser un componente que tiene un dopaje de otro componente para cambiar sus características, ¿sí? Como por ejemplo, el arseniuro de galio, ¿sí? El arseniuro de galio, tenemos el arsénico y el galio, ¿sí? Que unidos forman un semiconductor. Pero a este componente, ¿será un material intrínseco o extrínseco? Extrínseco. Segundo. Extrínseco, muy bien. Extrínseco, pues está dopado, sí, está dopado. Al decir dopado, quiero decir que tiene un componente extra, ¿sí? Es un componente ya dopado, ya no es solo un solo componente puro, Es impuro. ¿sí? Más que impuro es dopado, ¿sí? Más que impuro es dopado. Eh, creo que queda clara la parte de intrínseco y extrínseco, ¿verdad? No, A ver, Betsavi, dime, ¿qué parte no a ver, comprendes? estoy preguntando, no voy a hacer Claro, ninguna afirmación. dime. Intrínsecos es más como que aislante y extrínseco es más conductividad. No. Eso es lo siguiente que vamos a ver, la unión PN, ¿sí? Ahorita los intrínsecos, lo único que nos interesa saber es que es un material puro, un material único, ¿sí? Como solo silicio o solo germanio sin dopaje. Los materiales extrínsecos vienen a ser aquellos materiales que tienen un material extra, un componente extra o, o tienen restos de otros componentes que no se le pudo sacar, ¿sí? Que tuvieron, yo que sé, un poco de, podríamos decir, aunque no es la palabra correcta, un poco de basura en su composición química, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, profe, Entonces, gracias. al ser extrínsecos, al no ser puros, van a actuar de una manera diferente. ¿Sí? Listo. Sin alguna otra pregunta, ¿hay alguien más que tenga preguntas? Pregunten, es el momento. Recuerden que el momento del examen yo me olvido todo. Listo, avanzamos. Entonces, queda cubierto la parte de material intrínseco y extrínseco. Enlace equivalente ya lo vimos. Vamos a ver la unión PN. ¿Sí? Me ayuda por favor leyendo a alguien que no haya participado. Vamos a ver todavía quién no tiene, quién ingresó como yo ya.
Yo ya. Yo leo. ¿Quién me pidió la palabra? ¿Quién es? ¿Quién es yo ya? Ingresen con sus nombres, por favor. Lara. Creo. Sí, es Kevin. Kevin Lara. Bien, ¿alguien más, por favor? A ver quién no me ha participado todavía. Eistin. ¿Quién más? Eistin. Voy a empezar a tener que ponerles electrones a quienes no participan. Los electrones son los negativos, por si acaso, ¿no? Y protones a los que participan. Entonces, un electrón para la Yoya y un electrón para Eistin. Pero Lara está conectado 2 veces. Yoya y Kevin Lara. A ver, ¿alguien más, por favor? ¿Quién me ayuda leyendo? Alguien, no importa si ya participaron. Mayra. Como el germanio, el silicio y el arsenio de Gales comparten un enlace covalente similar, se puede ampliar fácilmente el análisis para incluir el uso de otros materiales en el proceso de fabricación. Sigo. Sí, sigue. Tanto los materiales tipo N como los tipos P se forman agregando un número predeterminado de átomos de impureza a una base de silicio. Muchas gracias. Entonces, necesitábamos nosotros primero conocer qué era un material intrínseco, qué era un material extrínseco, para poder determinar cómo funciona una unión P y una unión N, ¿sí? Como el silicio, el germanio y el arseniuro de galio tienen un enlace covalente similar. ¿Cuál era el enlace covalente similar? ¿De cuánto era en el enlace? Nadie. ¿No recuerdan hace un segundo, hace unos ¿Cómo, minutos? profe? ¿Cómo? ¿De cuánto era la valencia de estos átomos? 4. 4. Muy bien, punto para Sabina. De 4, ¿sí? Tienen 4 electrones en su última órbita. Por lo tanto, estos componentes se pueden realizar, se pueden adaptar o acoplar a otros componentes, enviando o recibiendo electrones, ¿sí? Entonces, al doparles de un material tipo N o un material tipo P, ¿sí? Se genera una característica diferente. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El material tipo N. ¿Quién me ayuda, por favor, con el material tipo N? Lice. Un material tipo N se crea introduciendo elementos de impureza que contienen 5 electrones de valencia pentavalentes, como el antimonio, el arsénico y el fósforo. Muchas gracias. Un material tipo N, ¿sí?
se forma con impurezas. Una impureza viene a ser un elemento diferente y un elemento con una valencia 5. ¿Qué quiere decir? Que son pentavalentes. ¿Cuántos La electrones? valencia es 5. Que son 5. Ya, pero ¿cuántos electrones tienen en su última órbita? 5, ¿verdad? Última órbita Sí, son 5. entonces ellos pueden enviar su último electrón, uno de sus electrones, y quedan igualados en 4-4. Es por eso que estos, específicamente el antimonio, el arsénico y el fósforo, sirven para dopar, es decir, para cambiar las características del silicio. Por lo tanto, aún tomamos un átomo de silicio, ¿sí? Tomamos un átomo de silicio. A este átomo de silicio lo mezclamos con un átomo de fósforo, por ejemplo, ¿sí? Ya no son ni silicio ni fósforo, ya es un material tipo N, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es dopado. No estoy hablando de una unión entre dos átomos para formar una molécula, ¿sí? Estoy simplemente dopando, sacando un electrón del fósforo, incluyéndolo en el átomo de silicio, dopando al átomo de silicio para que se comporte de una manera diferente. ¿Listo? Esa es la unión tipo N. ¿Preguntas antes de avanzar? ¿Está comprendido, Betsavi? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Los demás, pregunten sin duda alguna o pueden escribir por el chat, como por ejemplo, Easting me está informando que tiene problemas de internet, pues entonces no habría problema, pero asimismo, si por ejemplo no tienen micrófono, respondan por el chat, ¿sí? Pueden escribir en el chat y pueden participar en la clase. Sí, listo, Easting, no te preocupes. Elimínale el electrón, Ivonne. Profesor, se escucha entrecortado. ¿Tú? ¿Los demás? ¿Me escuchan entrecortado o está bien la conexión? No, Sí, se escucha Yo lo bien, profe. escucho bien. Yo también escucho bien. Yo escuché que dijo neutrón a Einstein, ¿de qué? No, eso no escuché. Ah, que le elimines el electrón a Easting. A la zapada. ¿Y es que, qué te pasa, Carla? Yo pensé que me dijo Ivonne, yo pensé que era para mí, pues. Ya. A ver, se me separan las dos. A ver, avanzamos. Entonces, el material tipo N queda claro, ¿sí? Que es dopado con estos elementos. Vayan recordando, antimonio, arsénico, fósforo. ¿Cuál es el símbolo electrónico del antimonio? ¿Cuál es el símbolo atómico, perdón, del antimonio? AN, No. batea, tato. Del arsénico y del fósforo. El fósforo es P. Ya, punto para Mario. arsénico. ¿Alguien más? Del fósforo es la P. Antimonio es SB. El antimonio es SB. Muy punto para Sabina. ¿Y del arsénico? AS. AS, profe. AS. Muy bien. Yair contestó primero. Entonces, SB, AS, P. No se vayan a olvidar, sí. De aquí en adelante, si yo simplemente pongo los símbolos los electrónicos, ya vamos a identificar que estamos hablando de antimonio, arsénico, fósforo, germanio, silicio, arseniuro de galio, ¿sí? Vayan anotando si quieren en una hojita los símbolos para que no se vayan olvidando. Eso ya es química, profe. Claro, ustedes son harta química. Entonces,
aquí tenemos una imagen del material tipo N, en donde, como les decía, tenemos silicio, 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 perdón, silicio, 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 y ¿qué era? Antimonio. Antimonio. ¿Sí? Tenemos un átomo de antimonio mezclado entre una unión de silicio. Esto nos quiere decir que estamos realizando un material N. Este electrón de sobra, ténganlo muy en cuenta, ¿sí? Vamos a utilizarlo para el material tipo P, ¿sí? Tengan en cuenta. Como ven, aquí el silicio tiene sus cuatro electrones en enlace con los otros. Este es del enlace covalente, ¿sí? En enlace completamente en sincronía, en armonía, pero ingresa un antimonio y cambia totalmente la estructura. Comparte 4 y queda 1 fuera. Vamos a ver qué pasa con este 1 que está fuera de este enlace. Avanzamos. El material tipo P. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Chica, no has participado. Ayúdame, por favor. Bájale a vallenato un poco. Ya, profe. Listo. Se forma dopando un cristal de germanio y silicio, un átomo de impureza que tiene 3 electrones de valencia. Los elementos más utilizados para este propósito son boro, galio e indio. Ya, muchas gracias. Punto para John Jairo. Entonces, ahora Patricia, desactiva tu micrófono. Ya está, ya lo desactivé yo. Material tipo P. El material tipo P, al contrario del material tipo N, vamos a unirlo con un elemento de 3 electrones de valencia, ¿verdad? El material tipo P se forma, se dopa, también es un material dopado con boro, galio e indio. Nuevamente los puntos. ¿Cuál es el símbolo de boro? ¿Cuál es el símbolo de galio? ¿Y cuál es el de indio? Rápido esa googleada. A ver, Yair, 1. El de boro es B. La B de galio es Ga. Ahí nomás. Gracias. Uno Yo le para gané Yair. a Yair. Pero El de no indio. levantaste la mano, así que un electrón para Sabina. Me caes mal. Yo. ¿Y el indio? Indio es IN. Ya, indio es IN. Muchas gracias. Bajen la mano. Entonces, B, Ga. A y IN. N. No se vayan a olvidar, por favor. Entonces, ¿qué quiere decir que tiene 3 electrones de valencia? ¿Qué imaginan que va a pasar en este material tipo O P? sea, en su última órbita hay 3 electrones, entonces. ¿Ya? Sí, y al doparle con el átomo de silicio, ¿qué va a pasar? Está faltando 1. Va a quedar un hueco vacío, ¿sí? Esto en muchos de los libros que ustedes vayan a encontrar, páginas o consultas que van a buscar, van a encontrar esta palabra hueco, ¿sí? Está bien dicha, en realidad es un hueco, un faltante, ¿sí? De los materiales tipo P, es una característica del material tipo P. Avancemos, por favor. Como les decía, aquí está la imagen ilustrativa de este material. Tenemos todos los silicios con su enlace covalente perfecto, pero al doparle un elemento de boro, queda un hueco aquí. Está faltando un electrón en esta red que creamos para el material tipo P. ¿Listo? Está faltando
está faltando el electrón, un hueco. Entonces, ¿qué imaginan que va a suceder ahora? Eso iba a preguntar. ¿Y qué pasa si falta? ¿Qué pasa si falta? Por sí solos no van a hacer nada. Un solo material tipo P no va a hacer nada y un solo material tipo N no va a hacer nada por sí solos. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacerlo? Unirlos. ¿Sí? Unirlos y por eso se forma la unión PN. ¿Sí? La unión PN. En la unión PN, al nosotros tener en el tipo N un electrón de más y en el tipo P un hueco, se va a rellenar este hueco faltante con el electrón que sobra del tipo N, ¿sí? Y así completamos y unimos los, los, los componentes. Empezamos ahora sí ya con la unión PN. La unión PN nos forma al diodo semiconductor. ¿De acuerdo? Ahora sí ya vamos a entrar de lleno al diodo semiconductor. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo el párrafo? Alguien que no haya participado. Veamos si falta alguien. A ver, Patricia, ayúdame. El diodo semiconductor se crea uniendo un material tipo N a un material tipo P. Nada más que eso, solo la unión de un material con un portador mayoritario de electrones a uno con un portador mayoritario de huecos. Ya, como ven, aquí estamos hablando, muchas gracias, Patricia. Aquí estamos hablando, baja la mano. Aquí estamos hablando de ya la unión PN de simplemente eso, unimos un portador mayoritario de electrones a un portador de huecos. Unimos esto y creamos una unión PN. ¿Sí? Antes de pasar, esto ya es del tema 3. Quiero ahondar un poquito más en la parte de unión PN. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Todo bien. Un momentito, por favor, voy a preparar el otro material que les tengo para ustedes. Por si ustedes quieren investigar un poco más sobre estas características, pues yo lo estoy dando bastante resumido y bastante concreto, ¿sí? Pero si quieren ingresar un poquito más a la parte más química, más electrónica de todos estos componentes y toda la información que estoy obteniendo ahorita es del libro base del que tenemos en el PA, es de Boylestad, ¿sí? De la misma manera voy a compartir el enlace del libro para que ustedes puedan descargarlo porque lo tengo en digital para que lo puedan tener a la mano. Es un libro bastante bueno y con el que vamos a trabajar prácticamente todo el semestre, ¿sí? Pareciera un poco complejo este libro, pero si vamos leyendo capítulo a capítulo, paso a paso, toda la información que está al principio nos va a servir para todo el desarrollo del libro. Así que no es muy complejo. Además, se complementa con las clases que estamos brindando aquí por las videollamadas, ¿sí? Profe, disculpe, ¿qué dijo de último? No, no escuché. Que voy a compartirles el libro, que voy a compartir el libro de Boylestad, ¿sí? Con el cual vamos a trabajar prácticamente todo este semestre, pues tiene información muy importante sobre los semiconductores, es específico en semiconductores y es un poquito complejo, sí, pero
pero con la clase, con las explicaciones y con mi tutoría vamos a ir desarrollando estas actividades, ¿de acuerdo? Yes. Ahora sí, Sabi, Profe, dime. sí. Y estas diapositivas que ahorita estábamos leyendo, ¿eso usted nos las va a compartir en el aula virtual? Dólar. ¿Ve? Ve. Claro, todo lo voy a compartir al aula virtual. Ve. Ya, algo que tenemos que tener en cuenta, anoten también esto sí, por favor, porque esto no está en las diapositivas, lo voy a añadir, sí, pero se me pasó por alto. Los portadores mayoritarios o material tipo N se llaman portador mayoritario, ¿sí? Al tener un electrón de más, quiere decir que es un portador mayoritario. El tipo P, al tener huecos, se lo denomina también portador minoritario. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque también en otros textos, en otras guías en el internet, van a encontrar también estos términos. Quizá ahí no vamos a hablar de huecos o tal vez de material tipo N o tipo P, sino van a hablar portador mayoritario, portador minoritario. Pero no se vayan a confundir. Portador mayoritario, el que tiene un electrón de más, que es el N, y minoritario, el del portador del hueco, que es del tipo P. ¿Sí? Esta imagen es la que no la tengo aquí. A ver, a ver, a ver. Ah, sí, ya. Vamos a las diapositivas nuevamente. Voy a saltarme un poquito porque esta clase ya específicamente al hablar del diodo vamos a hablarlo en la siguiente semana, no, en 2 semanas. Sin embargo, para poder explicar la unión PN necesito esta imagen, ¿sí? No vamos a hablar ahorita de intensidades ni de voltajes, simplemente a la forma interna del diodo, ¿sí? Lo que tenemos internamente en el diodo. Uniendo un material tipo P y un material tipo N, formamos un diodo, ¿de acuerdo? Al tener nosotros el diodo, de esta manera vamos a representar, ¿sí? Gráficamente a los huecos con un menos, ¿sí? Vamos a representar gráficamente a los huecos con un menos y a los electrones de más de la unión N con un más, ¿sí? Como vemos, esta es la forma de un diodo, ¿sí? De una unión PN. Los electrones, los huecos y los electrones de más van a traerse hacia el centro, ¿sí? Hacia el centro. Esta región central se llama región de agotamiento, ¿sí? Esta es pregunta de examen, segura. Esta región de agotamiento se forma a partir de los huecos y de los electrones mayoritarios, ¿sí?
esta región se va a romper una vez que nosotros empecemos a enviar voltaje. De esta manera es que funciona un semiconductor. El momento que enviamos voltaje, empiezan a distribuirse los huecos y los electrones mayoritarios y empieza a funcionar conduciendo. Cambiamos el sentido y no circulan y por eso se forma como aislante. Sin embargo, como les insisto, esto lo vamos a ver más adelante, sí, más adelante en la, en las clases posteriores. Hasta aquí llegaríamos con la unión PN, ¿sí? Hasta aquí llegaríamos con la unión PN. Pues si sigo avanzando un poquito más, ya es obviamente necesito entrar al diodo, ¿sí? Pero antes del diodo tenemos un tema aparte que tenemos que resolverlo. Quedamos hasta aquí con la unión PN. Me gustaría, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me informan, no hay problema. El día de mañana no tenemos clase síncrona, ¿verdad? Clase virtual, pero tenemos trabajo en el aula virtual. ¿Qué vamos a realizar para el día de mañana? Les voy a adelantar, vamos a hacer les dejo de compartir para poder verles a todos completamente. Exacto, si no, no les podía ver muy bien. A ver, para mañana, por favor, para mañana en las horas de síncronas ya voy a subir la actividad inclusive al aula virtual. Voy a tener todas las instrucciones ahí, pero vamos a realizar una pequeña, ¿cómo les puedo decir? Una pequeña actividad, más que consulta, más que cualquier otra cosa, quiero que ustedes se diviertan y se vayan adaptando al Google Jamboard, ¿sí? A la pizarra digital. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir un Jamboard, ¿sí? Voy a compartir las instrucciones para que lo puedan ver. Vamos a esta pantalla. Ya, sí se puede ver, ¿verdad? Jamboard. Sí, vamos a abrir Jamboard. ¿Ustedes qué van a realizar? Van a abrir uno nuevo, un nuevo Jam, ¿sí? Van a ponerle el título. Como título vamos a ponerle su nombre y apellido. Por ejemplo, su apellido y nombre, perdón. Bastidas Danilo. Un guión puede ser. Elementos de dos terminales. Sí, para que ustedes puedan saber después de qué se trata ese Jamboard. Sí, elementos de dos terminales. ¿Quién me ayuda con un elemento de dos terminales, del elemento de dos terminales más conocido? El diodo. El diodo, muy bien. O el diodo LED. Sí, el LED. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger la pluma hasta esta especie de distracción para que se desestresen un poco. Vamos a escribir. Primero, este es un diodo. ¿Sí? Vamos a dibujar el diodo, pero vamos a dibujar el símbolo electrónico. ¿Sí? ¿Cuál es el símbolo del diodo? Este es Ese el mismo. símbolo del diodo, ¿sí?
Este es el símbolo del diodo. Avanzamos. Pues si ustedes desean, también pueden dibujarle al diodo como se ve en la vida real. Este es un plus, ¿sí? Podrían, así se vería el diodo en la vida real, ¿sí? En una pantalla, avanzamos a otra pantalla. Aquí vamos a poner otro elemento de 2 terminales. La resistencia, por ejemplo. Dibujamos la resistencia y su símbolo electrónico de todos los elementos de 2 terminales que encuentren. ¿Sí? ¿Está claro? Una vez terminado todas las pizarras, ojo, no me van a dibujar todos los elementos de aquí, no se va a entender nada. Van a dibujar en en cada pizarra, ¿sí? Incluso la parte de escritura pueden añadirlo con texto. También hay forma o una nota. Por ejemplo, diodo. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces pueden poner la nota, ¿sí? La parte de texto, que no se les haga muy complejo. Y dibujan el diodo. El siguiente y todos los demás. Una vez terminado, ¿qué van a hacer? Compartir. Yo ni vi que íbamos a hacer. Ah, no. Sí, ya sé. Lo que van a hacer es abren su Google Drive. Abren su Google Drive. Van a ver que aquí se les va a guardar el Jamboard que crearon. Miren, Bastidas, Danilo, elementos de 2 terminales. ¿Sí? Aquí se guarda este Jamboard. Todos los Jamboards que creen va a guardarse en su Drive. Que se cargaba para que me pase. Copian. No, le haría el negro. Este le mueven, mover a Ya pasa la parte. No, por el otro lado. Carla Lice. Mueven a la carpeta de electrónica tercero a la tarea 2 sería. Bueno, este sería trabajo en clase porque lo van a realizar en las 2 horas asíncronas. Trabajo en clase 1, elementos de 2 terminales. Listo, mueven aquí. Mover. Ya, vamos a ver que ya está en la carpeta de electrónica tercero A. Está elementos de 2 terminales. En trabajo en clase, sí, trabajo en clase. Elementos de 2 terminales. Está su Jamboard. Y lo mismo de siempre. Copiar el vínculo, obtienen el vínculo, copian y pegan en el aula virtual. Nada más. ¿Difícil? ¿Fácil? Profesor, ¿y cuántos tenemos que hacer? Los que encuentren. No son muchísimos tampoco, pero sí los de 2 terminales. Ojo, hay de 3 terminales. Por ejemplo, el transistor es de 3 terminales, ese no. Solo de 2 terminales. ¿Qué quiere decir 2 terminales? Las 2 patitas. No se habla de patitas, sino de pines o terminales. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Sí, profe. Listo, chicos, si no hay ninguna pregunta, cualquier cosa, si hay alguna duda, al grupo de WhatsApp, por favor, recuerden, escriban al grupo para que una pregunta, si tiene otro compañero, la podamos responder para todos, ¿sí? Puede ser la misma pregunta que tiene otro compañero y le respondemos para todos. Eso es todo, nos vemos de aquí en la clase síncrona del día miércoles, ¿de acuerdo? Listo. Listo, chicos, muchas gracias. Vidrio. Un ratito, por favor, enciendan un ratito sus cámaras para una fotito, por favor. Fotito. La fotico. Enciendan, porfa. Betsavi. Enciendan las cámaras, gracias. Sonrían. Listo, chicos, muchísimas gracias. Y yo. Por
Pero Wilson. enciendan pues. Llegó tarde. Claro, ¿qué estará haciendo? Ya no, profe, ya no. Ya chicos, hasta luego.